Bueno, como sabéis, se ha estado hablando, ¿no?, del proyecto de iglesia, ¿no?, de lo que Dios está poniendo en el corazón de esta iglesia para los próximos tiempos y pues también decidiendo cuáles son nuestros fundamentos y cuáles queremos que sean, ¿no? Y esta semana hemos estado viendo, si habéis seguido el devocional, que estamos hablando de una iglesia con valores. Y en cada texto de los que había esta semana podíamos ver cómo hay ciertos frutos que salen de cada iglesia, ciertas características que destacan de cada una de ellas. Por ejemplo, la de Berea. Berea destacaba por ser una iglesia que estudiaba la palabra de Dios y que lo que escuchaba de otros iban a la Biblia y decían, ¿esto es verdad? Y entonces decían, sí, vale, esto es verdad, o no, esto no, ¿no? Y se caracterizaban por la profundidad con la que miraban la palabra de Dios. Habían otras iglesias de Tesalónica que destacaban por cómo se amaban entre ellos, ¿no? El amor que desprendían en sus relaciones. Y habían otras iglesias que destacarían por ser alegres, otras iglesias que destacarían por ser generosas. Y podemos ver incluso en nuestra realidad, en Santa Coloma, en Barcelona, que cada una de las iglesias pues destaca por ciertas cosas, ¿no? Unas serán por la alabanza, otras por el evangelismo. Y hay muchos dones y muchas características que de cada una de las iglesias pueden llegar a destacar, ¿no? Y podemos reconocer esto en otros lugares. Y aunque todas comparten la misma fe y creemos en el mismo Jesús, en el mismo Dios, es curioso cómo son diferentes frutos, ¿no? Y la verdad es que creo que es algo muy bueno que Dios se manifieste de diferentes maneras en cada una de las iglesias. Y en el día de hoy queríamos profundizar en algo que creemos que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros y en lo cual nos queremos enfocar para poder hacer crecer esto que Dios nos ha dado y tener la visión clara de hacia dónde estamos yendo. Y es que en el día de hoy vamos a hablar de las relaciones y la comunidad. Entonces, yo no sé si habéis escuchado alguna vez el término niños salvajes. Si estudias un poco cómo es el periodo del cerebro, de cómo se desarrolla en un niño, podrás ver que los primeros 3 años de vida son muy importantes, porque es donde se adquieren ciertas habilidades y ciertos estímulos recibes que te ayudan para el desarrollo y para el desarrollo del habla y el lenguaje, ¿no? Y estos niños lo que les pasa es que por situaciones de maltrato o de abandono están privados de estos estímulos, están fuera de las relaciones humanas o tienen muy pocas, están muy limitadas y lo que acaba pasando es que esos niños no pueden crecer como lo hacemos nosotros, no desarrollan esas habilidades sociales, no desarrollan el lenguaje. ¿Y qué pasa? Que cuando más tarde los encuentran y se intentan insertar en la sociedad, les es muy difícil y lo pasan muy mal porque no pueden comunicarse. Y tú ves y puedes reconocer que algo pasa allí porque no hablan igual que tú, no piensan igual que tú, no actúan igual que tú, incluso no se mueven igual que tú. Y esta imagen me hacía pensar un poco cómo somos nosotros si no nos relacionamos con la gente de la iglesia. El Evangelio, si te fijas, empieza desde una relación, ¿no? Jesús viene a este mundo, nos salva de nuestro pecado y a partir de allí, a partir de que resucita, podemos tener esa conexión con el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y tenemos una relación con Él donde podemos hablar con Él y Él está con nosotros. Y lo que continúa después de este momento, ¿no?, de entregar tu vida a Jesús, implica también relaciones. ¿Por qué? Porque de repente pasas de estar solo a formar parte de la familia de Dios. Y en esta familia de Dios tienes hermanos, puedes mirar a la gente de tu alrededor y tienes hermanos que comparten la misma fe que tú. Y no solo se queda allí, sino que después de esa iglesia, también la iglesia tiene un llamado a ir a otras personas. Id y predicad
y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y todo tiene que ver con las personas. Y yo veía cómo Jesús no solo tenía esa comunión con Dios y el Espíritu Santo, cómo se iba a orar en el monte, cómo buscaba en intimidad a Dios, sino que también se estaba relacionando con sus 12, ¿no? Con los 12 discípulos, pero también incluso más íntimamente con 3 de ellos, ¿no? Y luego también veías cómo él iba por la calle y cómo se acercaba a las personas para sanarlas, para liberarlas, para darles comida. Y ves que en su corazón hay un deseo de darse a los demás. Y algo que me impactaba mucho pensar es que los discípulos caminaban con Dios, ¿no? Caminaban con Jesús mismo, pasaban tiempo con Él, comían con Él, veían todos esos milagros, pero lo que les transformó no fue todas las parábolas que les contaron, que le contó Jesús a sus discípulos, no fueron las palabras, no fueron solo ciertos mensajes, sino que fue la relación que tenían con Él. Fue de la relación que nació que luego, pues posteriormente, ellos predicaran el Evangelio a muchas más personas. Y pensaba que si Jesús vivió relacionándose, nosotros no podemos hacerlo solos. Y por eso tenemos la iglesia. Y me gustaría que hiciéramos una pequeña diferencia en que no es lo mismo formar parte de una comunidad que ser comunidad. Y puede parecer que la diferencia es muy sutil cuando hablamos, pero en realidad cuando tú te fijas a la práctica y el fruto que da es muy diferente y la diferencia es muy grande. Y es que no es lo mismo que estemos en un mismo lugar, que creamos las mismas cosas, que creamos en el mismo Dios, que compartas pues, cómo te ha ido la semana, que compartas relaciones. No es lo mismo que estés conectando con las personas, que estés conectando con el corazón de las personas, que realmente estés conociendo quién es la persona que tienes al lado. Y quiero que hagamos un pequeño examen, ¿vale? Como sabéis, bueno, yo soy profe, entonces pues los profes hacen exámenes y son exámenes sorpresa y pues si no has estudiado no pasa nada, luego vendrá la recu y ya podremos mejorar, ¿vale? Quiero deciros ciertas frases y si tú te sientes identificado con que esto te ha pasado, tú en tu mente te sumas un punto, ¿vale? ¿Preparados? Vale. Es posible que pueda estar viniendo a la iglesia, hablando con la gente, pero realmente no estar interesándome en sus vidas, en lo que les pasa. Si tú piensas que esto te ha podido pasar, ni que seas solo con una persona, te sumas un punto. Puedes pensar, no, si yo comparto mis cosas con gente de la iglesia, yo pues explico pues mis dudas, pues mis dificultades, ¿no? Las comparto con gente de la iglesia, pero siempre son los mismos. Si eso te ha pasado, te sumas otro punto. Puedes saludar a la gente y ¿sabes lo típico de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero cuando te dicen algo que no te esperas, ¿no? O sea, como que preguntas qué tal, pero realmente no esperas que te empiecen a contar su vida, ¿no? O sea, no sé si os ha pasado, a mí sí, pero no estás esperando una respuesta sincera, ¿no? O la pregunta realmente la decimos como automáticamente, no como intencionalmente quiero saber cómo estás. Pues si te ha pasado eso, otro punto. Puedo estar, esto va en concreto para ciertas, para el ministerio de bienvenida. Puedo saludar a la gente y preguntar, puedo estar dando la bienvenida a los nuevos, pero solo porque estoy en el ministerio de bienvenida. O por el contrario, para los que no estáis en el ministerio de bienvenida, puedo no estar saludando a la gente nueva porque ya hay un ministerio que se encarga de eso. Entonces, si te pasa eso también, un punto. Y puedo venir a la iglesia a estar en comunión con mis hermanos en Cristo, pero no estoy aprovechando, por ejemplo, la bienvenida antes del culto para poder profundizar con la gente. Si eso te ha pasado, alguna vez, un día, muchos, pues súmate un punto.
¿Quién tiene muchos puntos? Todas tenemos muchos puntos. Yo también, creo que todos hemos suspendido, pero es lo que puede pasar cuando estamos en la rutina de iglesia y cuando perdemos un poco la visión de lo que Jesús nos está pidiendo. Pero vienen buenas noticias, así que voy a daros 4 tips para que no tengamos dudas de cómo podemos hacer crecer nuestras relaciones, cómo podemos invertir tiempo, cómo podemos hacer crecer este regalo que Dios nos ha dado. Entonces, el primer tip es intencionalidad. No sé si has escuchado el dicho, no sé si exactamente es así, el dicho de dos no se pelean si uno no quiere. Vale, pues cuando tú estás intentando tener una amistad, también se necesitan 2 personas. Es lo mismo, pero para bien. La amistad es algo que creo que todos valoramos. El otro día estábamos en Los Adolescentes y con algunas preguntas que íbamos haciendo, muchos íbamos diciendo, algo que valoramos es la amistad, buenas amistades. Y es algo que todos aquí necesitamos, queremos y seguro que hemos tenido o que tenemos ahora. Y yo pensaba en que habrá momentos que sí, se necesitan 2 personas, pero habrá momentos que tú vas a tener que coger la iniciativa. Porque si pensamos en lo que Dios quiere hacer en esta iglesia y en cómo queremos llegar a más personas y estamos viendo que Dios quiere traer a personas aquí, no podemos esperar que sean ellos los que vengan y te digan, oye, vamos a quedar, vamos a conocernos más. De hecho, no debería ser así, deberíamos ser nosotros que de nuestro corazón salga el decir, quiero conocerte, quiero poder saber cuál es tu historia, puedo querer saber quién eres. Porque si Dios lo ha traído aquí, es porque es importante para Él. Y si Dios lo ama, pues nosotros tenemos que hacerlo también. Y si lo piensas, es muy complicado entrar a una iglesia sin conocer a nadie, siendo nuevo y a lo mejor sin saber ni quién es Dios. Es muy difícil, es muy valiente, entonces acojamos a las personas que van a llegar y que ya están llegando. Entonces, ¿cómo puedo ser activo e intencional a la práctica? Te voy a dar 4 maneras y lo siento, pero luego no vas a tener excusa para no hacer alguna de ellas, ¿vale? La primera, invita a alguien a un café. A todos nos gusta el café, el té, lo que sea. Nos gusta compartir con gente y la gente necesita tener tiempo de calidad con las personas y poder profundizar o simplemente disfrutar del día, disfrutar de un rato juntos. Y si dices, no, es que yo no tengo tiempo, yo estoy trabajando muchas horas en la semana, estoy en la universidad, tengo muchos trabajos, estoy en el instituto, que estoy en la semana de exámenes. Te voy a dar otra idea, y es que, ¿verdad que los domingos vienes aquí o en la iglesia en la que estás? ¿Por qué no vienes un poco antes, intencionalmente, para aprovechar y poder hablar con las personas? Creo que eso es algo muy simple, pero muy poderoso también. Porque hay veces que podemos pensar, y a mí es algo que me encanta, cuando empezamos tarde, entre comillas. A mí me encanta porque es como tengo más tiempo para poder conocer a las personas, tengo más tiempo para poder saber cómo están, cómo les ha ido la semana. Si puedes venir un domingo, seguro que puedes venir un poquito antes y hacer este esfuerzo que tiene pues recompensa en el cielo. Y si me dices, ya, pero es que no sé tampoco si puedo realmente profundizar 5 minutos antes de empezar el culto, no sé si tampoco o cómo hacerlo, ¿no? Pues provoca conversaciones antes y después del culto. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué piensas del mensaje? ¿Cómo ha impactado tu corazón? O antes, ¿cómo vienes? ¿Qué necesitas? Porque a lo mejor hay cosas que pueden ayudar a que una persona reciba más en el culto por una conversación que has tenido antes. Y creo que eso es una pasada, poder participar en esto.
Y me dices, ya, pero es que no sé cómo hacerlo, no sé qué preguntar. Simplemente interésate por sus vidas. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Es muy básico, pero es tan sencillo y a veces nos cuesta tanto. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo te ha ido la semana? Simplemente. Y si quieres, yo te voy a dar una pregunta que puede cambiar y transformar la vida de una persona. ¿La quieres saber? ¿Sí? Atentos. La mejor pregunta que le puedes hacer a una persona es ¿cómo estás? Pero preguntarlo desde ese corazón sincero y esperando esa respuesta sincera que hablábamos antes. Porque como hablábamos, no sabes si justo antes del culto esa persona tiene necesidades que no se van a saciar por un mensaje. Pero a lo mejor a partir de esa conversación, Dios quiere hacer algo y quiere usarte a ti como instrumento para que esa persona reciba lo que el Espíritu Santo quería que recibiese hoy. Y es más, muchas veces lo que nos va a transformar no van a ser predicaciones de otras personas, ni esta misma, sino que alguien venga y te pregunte ¿cómo estás? Y pueda ser una conversación sincera. Y necesitamos interesarnos en la vida de las personas que nos rodeamos. Es como pasamos mucho tiempo juntos. Queremos conocernos, queremos poder ir más allá. Y el segundo tip, vulnerabilidad. Lo que hablábamos antes es el primer paso, ¿no? Pero no te quedes solo en preguntar a otra persona cómo está. ¿Por qué no nosotros nos ofrecemos primero, nos hacemos vulnerables primero? Hay un versículo en Santiago 5:16, que está en la siguiente diapositiva, que dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Y a mí me hacía recordar algo de que cuando estaba en campamentos, cuando era adolescente, y me tenéis que decir si os ha pasado, es que cuando acababas teniendo una amistad de verdad, donde se formaba una amistad real, es cuando compartías con tu amigo el chico que te gustaba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, y cuando la otra persona también te lo compartía. ¿Por qué? Porque al final estás entregando algo de tu corazón a una persona que podría usarlo mal, podría hacerte daño, pero obviamente no esperamos que eso ocurra, ¿no? Pero estás entregando una parte de tu corazón a alguien. Y eso es algo súper preciado, eso es algo muy hermoso y que puede hacer que otros abran su corazón también. Hay un vínculo especial en hacerse vulnerable con alguien. Seguramente las amistades más valiosas que tienes en tu vida es porque compartes muchas cosas con ellas, porque saben muchas cosas de ti y tú conoces muchas cosas de ellas, las buenas y las malas. Y hay otro versículo que dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y me hacía pensar que nosotros tenemos que convertirnos en un lugar seguro para las otras personas. Que la gente pueda ser vulnerable y no salir dañada. Que empecemos nosotros convirtiéndonos en ese lugar seguro para que otras personas puedan hacerse vulnerables, puedan contar sus miedos, sus vergüenzas, sus pecados, sus dificultades, sus alegrías. Y que en vez de que se encuentren con un corazón con que le dañan, se puedan encontrar con un abrazo de otro hermano que también tiene sus dudas, que también tiene sus pecados, que también se avergüenza. Y esto nos va a ayudar a poder ser personas que realmente están amando como Jesús amó. El tercer tip es valorándote a ti mismo y a los demás. ¿Por qué? Dios nos ha diseñado como un cuerpo, ¿verdad? Y ni tú ni yo, como parte de un cuerpo, estamos completos sin otras personas. Y si somos realistas y sinceros, a veces queremos creer
que podemos solos. A mí me ha pasado muchas veces que a veces es como, no, yo puedo sola, no necesito a nadie, no necesito confesar esto a otra persona, no necesito hablar de mis dudas con otra persona porque yo sola puedo, ¿no? Y en Romanos 12 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y hay cosas que en esta sala hay algunos que tienen y algunos que no. Hay cosas que yo tengo que vosotros no vais a tener y hay cosas que vosotros tenéis que yo no voy a tener. Y por eso es hermoso poder pensar cómo Jesús nos ha puesto juntos para que juntos podamos cumplir con los propósitos de Dios. Y cuando tú entiendes y valoras lo que tú puedes aportar, otros se benefician no solo de los dones, como leíamos, sino de tus procesos, de tus experiencias, de tus vivencias, de los consejos que sacas de cosas que has vivido, de los retos que estás viviendo hoy en día. Y te pueden no solo ayudar, sino retar a ti mismo también. Y a veces hay cosas que otros van a ver de ti mismo que tú no puedes solo. Y a mí esto me ha pasado muchísimas veces y creo que para eso también está la iglesia. Y cuando tú valoras y crees lo que otros pueden aportar, te ayuda a ser humilde y a dejar que el Espíritu Santo pueda seguir haciendo una obra transformadora en ti. Porque estás dejando espacio, estás diciendo, yo solo no puedo, con esto ayúdame tú. Y como cuerpo tenemos que recordar que aún no estamos completos, porque falta mucha gente que tiene que venir a casa, falta mucha gente que tenemos que alcanzar aquí mismo en Santa Coloma y tenemos que estar preparados para acogerlos y poder hacerles sentir que son parte del cuerpo. Y el cuarto tip es amando aún más. Uno de los textos de esta semana que más me impactó es este de 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Y dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, porque por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Yo creo que somos una iglesia que nos amamos mucho, que tenemos mucho amor los unos por los otros, tenemos mucho cariño y queremos que otros también lo puedan disfrutar. Y podemos ver que aunque esta iglesia se ama, Dios les está llamando a amarse aún más y amarse mejor. Y aunque es algo que de manera natural les salía, o algo que Dios les había enseñado, pero de manera natural, también dice, ¿no?, que nos pongamos que nos ocupemos de nuestras propias responsabilidades. ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer que esto suceda aquí? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con todo lo que hemos hablado, ¿no? Teniendo iniciativa, siendo vulnerables, amándonos aún más, valorando lo que otros tienen que aportar y lo que tú puedes aportar a los demás. Que nos amemos no nos libra de tener que no esforzarnos para seguir haciéndolo. Y es nuestra responsabilidad y es un privilegio también. Quiero que nos quedemos con eso, es un privilegio y es algo que si queremos, Dios lo va a hacer crecer y multiplicar muchísimo más.
Y me gustaría acabar con el fruto. ¿Qué es lo que las relaciones pueden provocar en nuestra vida? ¿Qué efecto puede tener una comunidad que se ama en nuestra vida? Pues lo que va a pasar es que Jesús va a crecer en nosotros. En Juan 13, del 34 al 35 dice: Este mandamiento nuevo los doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Cuando cumplimos con lo que Dios nos dice, Dios está alegre y nos va a dar más. Por cumplir lo que nos pidió, que es amar, pues vamos a poder crecer en conocer más profundamente a Jesús, como Él lo hacía. ¿Puedes levantar la mano si tú quieres esto? ¿Quieres que Jesús crezca en ti? Lo que va a pasar es que nos vamos a amar más entre nosotros y vamos a poder disfrutar más de la vida. Y sí, me venía así la frase, y podemos disfrutar más de la vida. Disfrutar de la vida abundante que Dios promete, de la vida en comunidad, de las personas. Si te fijas, los mejores momentos de tu vida seguro que los has pasado con alguien. Seguro que habían más personas allí, que no estabas solo. ¿Puedes levantar la mano si tú también quieres esto? ¿Sí? Yo también quiero. Y por último, otra cosa que va a pasar si hacemos crecer las relaciones es que otros van a poder conocer a Jesús en nosotros. Por el amor que nosotros nos tenemos, otros van a poder ver a Jesús y otros van a decir, ¿qué está sucediendo aquí? No lo van a entender a lo mejor, pero van a decir, yo quiero esto. Y si tú también quieres esto, ata tu mano. Yo solo quiero decir que Dios también lo quiere. Dios quiere crecer en nosotros, Dios quiere que nos amemos y disfrutemos, y Dios quiere alcanzar a otros. Y una frase que me dijo alguien es que pocas cosas hacen sonreír tanto a Jesús como que la iglesia se ame. Al final la iglesia es la amada de Jesús y quiere que esté completa, que sea amada y que disfrute con Él. Así que me gustaría acabar orando para que todo lo que hemos escuchado pues pueda no solo ser escuchado, sino que baje al corazón y que eso produzca en nosotros lo que el Espíritu Santo desee. Así que, papá, muchísimas gracias por este tiempo y te damos gracias por ti, Jesús, porque podemos ser tu iglesia, podemos ser tu amada y nos has dado hermanos con los que compartir, amigos con los que crecer. Y Jesús, te pedimos que nos des sabiduría y que nos des valentía para salir de nuestra zona de confort, para darnos más a nosotros mismos, para darte nuestro tiempo, para dar nuestro esfuerzo, Señor, para conocer a las personas, para poder, Señor, impactar a otros. Queremos que tus hijos, los que aún no están aquí, Señor, vengan. Queremos que otros puedan conocerte a través de cómo nos amamos. Y Espíritu Santo, queremos recibir todo esto y ponerlo en práctico para que no caiga en saco roto, sino que tú lo hagas crecer y multiplicar y que dentro de muy poco, Señor, podamos ver la iglesia aún más llena, que mucha gente pueda reencontrarse contigo y que muchos puedan conocerte por primera vez y que podamos disfrutar cómo tu cuerpo se va completando, Señor, y cómo las partes que nos faltan van llegando a casa. Y Jesús, te pedimos esto y te pedimos mucho amor, que nos amemos más los unos a los otros y que podamos disfrutar del amor que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.